Bueno, bienvenidos al programa número 25 de Control Comics con Berlea, con servidor, Atos Pastore y Pablo Ontivero. ¿Cómo andan, muchachos? Hola ¿Cómo chicos, están? ¿qué ¿Todo tal? bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va Bien, Pablo? hace tiempo que no hablamos nosotros, ¿no? Porque siempre estamos centrados en los invitados últimamente, ¿no? Mm, Desde que cambiamos de modalidad, ¿no? Que antes las entrevistas se hacían en diferido, como un ping-pong de preguntas y respuestas por WhatsApp. Desde que empezamos a traer a los invitados en vivo, digamos, grabando en simultáneo con nosotros durante todo el programa, eh, medio que nos dejamos de, nos corrimos del centro, ¿no? Poco. Eh, y, y hace rato que no, ni siquiera le contamos a los oyentes en qué venimos trabajando. Igual también es raro porque muchas veces ni siquiera se puede o se debería andar hablando mucho sí. por cosas que van desde la cábala hasta cuestiones contractuales, ¿no? O sea, Sí, Claro, sí. sí, 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 sí. eh, bueno, cábala que muchas veces es real porque hay, para algunos de nosotros, ustedes no, espero que no, pero para algunos de nosotros hay gente en las sombras intentando poner palos en la rueda todo el tiempo, así que mejor no hablar de ciertas cosas, como decía Luca Prodan. Pero no sé, vos, por ejemplo, Atos, hablando de no contar nada hasta que salga, acabás, por ejemplo, estás estrenando publicación con Deriva, ¿no? No vos, sino Sí, como editor, digo. Ustedes, va, con sí, Pablo. sí. Cierto. Sí, sacamos... ¿Cuándo fue? ¿En agosto? Sí, a Sí, principio de agosto. principio de agosto. eh, Sacamos un nuevo fanzine, así medio de sorpresa también, de Nico Brondo. Va, una revista más que nada, ¿no? Un tipo, un grapa así, tamaño USA, 17 por 24. Se llama 2020 y bueno, es de Nico Brondo de acá de Córdoba. Y sí, con Nico lo veníamos planeando hace bastante, o sea, ya habíamos quedado con una especie de pacto de editar algo, ¿viste? Eh, Sí, y más o menos desde que yo entré. sí, 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 sí. Fue como, desde ahí quedamos en hacer algo con Sí, él. desde hace tiempo que Nico quería trabajar con nosotros y nosotros con él. Y bueno, no se daba bien el proyecto, ¿viste? O era muy largo o para que podamos encajarlo en la agenda en ciertos momentos o después no sé qué, viste, siempre hay algo. Y por suerte nada, llegó en cuarentena y con ese título tan específico, así que nada, estuvo bueno poder sacar otra cosa en físico. Sobre el contenido de la obra han hablado extensamente Ujú. en una serie de videos en vivo que han hecho en Instagram. ¿Eso sigue estando en la cuenta de Deriva, en el archivo de videos? Sí, sí, todos los videos que son charlas con autores o en general así sobre la editorial que fueron en vivo están todos en la sección, viste, esta de Sí, Instagram. de Instagram TV. Sí, Sí, exacto, claro. sí, ahí en Instagram TV están todos. Ahí están los tres que hicimos con Brondo y bueno, también un montón de otras cosas. Sí, sí, No, hablamos. digo, para que quiera conocer más sobre la Sí, publicación, sobre todo de boca del autor, ¿no? sí, Es, sí, es sí. una, es, es de ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción, es también distópica y, y bien así de acción al palo, digamos. Ujú. Eh, sí. Y bueno, nada. Y, y ustedes digamos, con esto de que en Argentina todavía eh, no hay libertad para circular, por así decirlo, Ujú. y no hay eventos, no hay, entonces ustedes, ¿qué fue lo que les hizo decir lo hacemos igual? O sea, porque digo, al no haber eventos estás perdiendo un, un número de ventas Ujú. altísimo, ¿no? Pero Sí, digo, sí. entonces, ¿qué fue lo que los motivó a sacarlo de todas maneras? Como que Fueron se varias. aguantaron las ganas o... Sí, bueno, primero, o sea, eh, confiamos también, o nos lanzamos un poco con esto de que fue en simultáneo con el lanzamiento del web shop, entonces apostamos a que también entrando en combos o distintas combinaciones a la gente se le hiciese atractivo de pedírselo, ¿no? También teníamos como mucha confianza
en el laburo de Nico, pero además en el timing de lo que se había planteado. O sea, él ha contado un poco en entrevistas, ¿no? Que todo lo que él, todos los futuros medios extraños que imaginaban eran en 2020, y entonces tenía como una urgencia para nosotros que saliese este año. Y por suerte la gente respondió bien. Además también fue al mismo tiempo que empezamos a ver que había un movimiento un poco más fluido en las comiquerías del material, como que no es igual a antes de la cuarentena, pandemia, etcétera, pero es distinto a los primeros 1 o 2 meses, que es como que la gente estaba como más paralizada. Ya hay como un movimiento un poco más fluido, entonces eso nos dio como un poco la confianza como para mandarnos. Y además el timing este que queríamos, ¿no? ¿Cómo? No, y además de esto de que se llamaba 2020, entonces estaba esa sensación que tenía de salir este año. Igual también, al ser una publicación, digamos, chica, ¿no? Que no es una supernovela gráfica enorme, que costosa de producir, también les puede servir de termómetro para medir qué tan eficaz, qué cosas hay que ajustar en cuanto a la venta online y todo demás. Sí, claro. Sí, totalmente. Ya hablando puramente de una publicación en papel, ¿no? Sí, Sí. Yo creo que o sea, cuando sacamos Mano Oculta lo que teníamos muy a favor era, bueno, tenemos la preventa, ¿no? Entonces si en la preventa nos va bien, que tuvimos la suerte de que nos fue bien, bueno, después si la venta se ralentiza un poco a causa de la cuarentena, que en ese momento era muchísimo más estricta y había mucho más... era todo mucho más problemático que ahora por ahí. Y estaba todo mucho menos aceitado el tema de la distribución y eso, bueno, no pasaba nada. Pero creo que cuando dijimos de ya editar el de Nico, como decía Pablo, la distribución ya se fue aceitando, los medios de envío y todo eso ya estábamos como bastante seguros de cómo lo íbamos a hacer, y eso, junto con la web, creo que terminó de funcionar en un conjunto, ¿no? Entre las librerías, la web, la gente de acá de Córdoba que bueno, que también pide y que tiene un envío mucho más barato, por ahí le llega a su casa por 60 pesos, 80 pesos nomás, acá en Córdoba, capital. Y bueno, yo creo, y bueno, y Nico Brondo también siendo de acá de Córdoba también ayuda un poco en ese sentido, entonces como que el todo creo que hace que al final más o menos lo vamos piloteando, digamos. Hablando de envíos y todo eso, hace poco veía en su cuenta de Instagram de esta marca de ropa japonesa para la que yo trabajé ya 2 veces, Dilema se llaman, y anunciaban, viste, yo siempre uso la traducción que tiene Instagram integrada en abajo de los posts, Sí. que es bastante buena. Y contaban que van a empezar a repartir ropa con una especie de Uber, pero que es para cualquier cosa, digamos. O sea, aparentemente en Japón ya lanzaron un servicio que es como Uber, o mejor dicho, como Uber Eats, viste, ¿no? Gente en bicicleta con una mochila cuadrada, Sí. los caballeros zodíacos, como yo les digo, pero para repartir lo que sea, o sea, un servicio de mensajería en general. Claro. Sí, nosotros trabajamos acá en Córdoba, creo que ya lo nombré antes, pero trabajamos Sí. con unos chicos que justamente hacen lo mismo, son como un grupo que se hartó de trabajar así como en pedido ya y eso, y bueno, hicieron como su propia microempresa, y son 3 4 personas que se van sumando cada día más, y trabajan así con gente que como nosotros, que por ahí no quiere que el porcentaje de envío que se paga se lo lleve, no sé, Globo o alguna de esas apps. Entonces, Pero Globo y todo eso, ¿reparten de todo o reparten solo comida? acá en Córdoba, por lo menos creo que en Argentina es en general todo así. Globo podés pedir que te busquen cosas, pero no sé si tiene que ser sí o sí de un local. No sé si puede ir a un domicilio, no estoy seguro. Okay. Pero sí, es verdad que una app que sea tipo de fleteros de bici mensajería no hay. Claro, porque hay gente que está simplemente esperando a que entre ¿cómo se llama? Algún pedido, y además, viste, o sea, tendrían que tener cierta independencia también, porque claro, Globo y Uber tienen esas mochilas con el logo, Claro. pero digo, si es un sistema
que le permite al trabajador tener distintas aplicaciones en el teléfono y agarrar por ahí un pedido de Uber y después uno de Globo y después uno de este otro, Ujú. de este tipo ya se va manejando y por supuesto va a dar prioridad al que le pague más. Claro. Y el tipo así, viste, trabaja más todavía, Ujú. más eficientemente. O sea. Pero bueno, son todas cosas que van a ir surgiendo con el tiempo, ¿no? Cada crisis trae una oportunidad y Sí. la innovación viene de ahí. Sí, 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 ni hablar. Eh, ¿Y y, vos? y bueno, me quedé pensando ustedes lo que hablaban, lo de los tiempos, lo del 2020, ¿no? Ujú. Porque en el Facebook me salta, viste, las memorias de Facebook que te tira cuando entras. Sí, sí, sí. Sí, Me tira acá que hace un año exactamente estaba terminando de unas páginas para mandar el proyecto de mi próxima novela gráfica al editor, las páginas de muestra, Ujú. y, y cómo pasó un año, es impresionante. Y que además, o sea, de un año para acá, precisamente porque pasó todo esto del coronavirus, eh, prácticamente no hubo ningún avance en el sentido editorial, Claro. no hemos pautado nada, entonces... claro. Yo por un lado congelé ese proyecto, seguí trabajando en el guión, pero no le seguí metiendo pata para seguir haciendo más páginas, por un lado, y por el otro rescaté un proyecto para mandar a otra editorial de otro país, Ujú. que, que- que- que es muy loco porque yo había bocetado, digamos, las primeras notas, la primera sinopsis de una carilla, ¿viste? Eh, de ese proyecto la hice en el 2017, o sea, estamos hablando de, sí, 3 años. Y después eso lo metí en un cajón porque dije en este momento por ahí es una historia que no quiero hacer o no, por alguna razón u otra lo cajoneé y recién ahora, precisamente hace un año con Pablo, con Pablo de acá, con Pablo Antivero empezamos, lo llamé para que se sume a trabajar en ciertos aspectos del guión, vendría a ser. Ujú. Y esto ya es un año, Pablo, también. Sí, Y sí, más o menos un año. que empezamos a trabajar juntos y recién ahora estoy dibujando las páginas de muestra para mandar a una editorial que le hice un pitch de la historia y les interesó y lo quieren ver. Así que Buenísimo. los tiempos se estiran Sí, de una ni hablar. forma increíble. Sí, sí. Es todo lo contrario a lo que por ahí te venden, ¿no? Sí. Sí, Desde yo. chico de los deadlines y todo eso, es como que nada que ver. Sí, yo. Justo que me hiciste acordar. También puedo contar muy poco, por lo que decías antes. Pero. Pero yo también empecé. eh, a trabajar como en la próxima novela gráfica, la que vendría, digamos, después de Mano Oculta, no tiene nada que ver con Mano Oculta, digamos, pero la siguiente. Y me pasó eso, estoy trabajando también con un guionista y nos sentamos, que fue en agosto, a plantear la idea ya la teníamos, pero bueno, a ver cómo... ¿Del año pasado? No, de este año, ahora. Ahora, ok. Sí, 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 entonces por eso mismo digo, como que ya lo estamos planeando y vemos como lo lejos que está todavía, Sí, porque es como, fuck, estamos planteando ahora recién y estamos hablando de un proyecto que por ahí hasta el 2022 no sale y pensar en el 2022 es como una locura, andás a ver qué carajos pasa en ese año si Sí, volvemos o no a bueno, la igual normalidad. uno tiene que seguir trabajando Sí, sí, sin duda. sí, como y a la par en la mente los dos tiempos, ¿no? Como Ujú. el sí, actual y esa proyección que uno sabe que es más o menos, Sí, es un sí, estimativo en sí, realidad. sí, sí. Y puede haber Mientras, volantazos en el medio también. ujú, sí, y mucha mientras se gente van dice, haciendo otras cosas también. vieron que mucha gente dice, no, yo siempre quise hacer cine, pero la historieta lo puedes hacer todo vos solo y no necesitas tanto equipo de gente ni tanto dinero y es como igual, terminás tardando, Sí, sí, terminás sí. tardando un montón porque está bien, no necesitas ¿cómo se llama? Dinero de producción, pero si Mm. sos un historietista independiente, ¿no? Que no te van pagando por página todos los meses como en las grandes casas, digamos, tenés que morfar.
Ujú. Claro. Y todo ese dinero que vos necesitas ganar todos los meses para poder mantenerte y para poder hacer tu proyecto, de algún lado tiene que salir. Y Ujú. resulta que sale de todos lados menos de donde tendría que El salir. proyecto, claro. Claro, Sí, entonces, Sí, un tema. igual son diferentes modalidades, ¿no? De trabajo. O sea, por un Ujú. lado tenés estos que te pagan por página todos los meses, pero después de repente tenés un sistema como el francés que te paga un adelanto jugoso, cosa de que vos puedas sentarte y hacerlo sin preocuparte de la plata, supuestamente. claro. Eh, Tenés otros modelos que por ahí te hacen socio del proyecto y vos no ves un centavo hasta que el proyecto empieza a generar rédito Ujú. y de repente genera mucho rédito porque se adapta al cine o lo que sea y de repente ganaste un montón de plata, pero claro, Claro. hasta que ves ese dinero este, pasa mucho tiempo. Estaba Ujú. viendo unas entrevistas con, mira que eh, ayer lo vi, no me acuerdo, con un cineasta y que hablaban de los contratos de que creo que era Ridley Scott de Blade Runner y que decían que los contratos decían que vos como por ahí como productor ejecutivo te iban a pagar un porcentaje de las ganancias, ¿no? Ujú. Y de repente los otros productores, los más hijos de puta, empiezan a poner eh, qué sé yo, cenas, cualquier pavada, empiezan a ponerlo como gasto. Y entonces, claro, al haber tanto gasto, Claro. tardan más en empezar a ver esas ganancias y te van estirando, estirando y al final no cobras nunca, o sea, Claro. porque todo es gasto. O sea, o sea, Claro, te restan más rápido de lo que vas ganando. Claro, todos los claro, gastos. exactamente, sí. Bueno, a mí me pasa que he hablado con editores, no quiero decir nombres, pero he hablado con editores míos que le pregunté, che, ¿cómo fue Sapo? No, bárbaro, bárbaro. Y de repente cuando te mandan las liquidaciones digamos, a fin de año, cada 6 meses, lo que sea, este, digo, decís, esto es bárbaro, esto no es nada. O sea, Claro. y no, lo que pasa es que todavía no alcanzaste a recaudar lo que se te pagó de adelanto, por eso no te estamos pagando todavía. Y entonces no fue bien una mierda, o sea, te fue bien a vos, pero Claro, te fue bien, digamos, le fue bien al editor como para poder decirle a su jefe o a sí mismo, bueno, está bien, este libro no perdió dinero, Claro. entonces vale la claro, pena seguir trabajando y por ahí incluso volver a llamar al mismo autor, porque Ujú. mientras me cubra ese mínimo estamos todos contentos, pero ese mínimo le alcanza al editor solamente, entonces claro. es todo un tema, esa parte es todo un tema también. Sí. Por eso, por eso en cuanto a dinero, para mí la independencia es lo mejor que hay. Lo que pasa que Mm. es como muy competitivo y tienes que estar muy encima de un montón de cosas que Sí. siendo autor solamente no tendrías que estar. Claro. Sí, yo creo que a veces también, eh, bueno, que hemos hablado, no sé si fue acá o en otros lados así por separado del podcast, pero pasa eso, ¿no? Lo que vos decís, a veces, sobre todo ahora con lo de la pandemia, o sea, si una editorial solo te va a editar en digital, eh, también estaba eso de, bueno, y si yo logro hacerlo yo, por ahí incluso gano más plata. Lo mismo con hacerte tu propio fanzine, ¿no? Si lo moves bien, económicamente puede ser más rentable. Pasa que eh, después a veces cuesta también engancharse con todo el sistema de distribución y un montón de cosas que hace que llegue también eso a más gente. Claro, por eso decía, Sí. o sea, es como que Sí, uno tiene que asumir un montón de roles que de otra manera no haría. Ujú. Sí, sí. Que hay gente que lo hace. O sea, yo tengo conocidos, así amigos feriantes y eso que lo hacen zarpado y gente que empieza la aventura de autoeditarse y dice, la verdad es que no es lo mío. claro. Claro, claro. Claro. Sí, también, qué sé yo, hay veces, yo creo que uno a veces sabe que hay ciertas funciones ciertos roles que vas asumiendo que no te hacen como cortocircuito uno con el otro, pero por ahí hay gente que ciertos roles por ahí le hace cortocircuito y mismo a uno le puede pasar. eh, entonces, nada, no siempre te adaptás a las distintas funciones, ni te das siempre el tiempo. Ujú. Ya me acuerdo de quién era el que hablaba de esto de los gastos. Y no era un cineasta, era Felipe Smith.
saben quién es, ¿no? Felipe Smith es Sí. Felipe Smith es un norteamericano de madre argentina que, digamos, creció en Argentina en su niñez, después se volvió para Estados Unidos y después él se dio cuenta que él quería dibujar manga, entonces en Estados Unidos todo el mundo le dijo que ni lo sueñe, que en Estados Unidos nunca va a poder dibujar eso. Él en la entrevista decía que tenía que ver más con el contenido, no tanto con el dibujo, sino con el tipo Claro. de historias que él llama, el tipo de historias que él llama realidad exagerada, ¿no? Es decir, no hay ningún elemento de fantasía sobrenatural, pero tipo superpoderes ni nada de eso, pero sí que es una realidad exagerada. Y decía que no consideraba que él podía tener trabajo jamás en Estados Unidos con eso, entonces decidió aprender japonés y después se fue a Japón. Y es conocido por ser creo que el primer mangaka occidental que realmente consiguió asentarse como profesional en Japón. Claro. Pues ahora él se volvió a Estados Unidos, no sé por qué, pero digo, en su momento por lo menos publicaba en una revista mensual y normal. Y contaba que lo de las regalías, que en Estados Unidos son los que le metían los gastos por todos lados para no tener que pagar las regalías como corresponde, pero que en Japón, esto es fantástico, en Japón te pagan las regalías de toda la tirada cuando sale. Es decir, no esperan a que se venda. Claro. Ellos se Mirá. imprimen, entonces, claro, porque ¿qué pasa? Él contaba que los mangakas prácticamente la paga por página que les ofrecen en las revistas, prácticamente todo ese dinero se les va en pagar asistentes. Claro. Entonces están viviendo como en rojo prácticamente hasta que sale el volumen recopilatorio. Y cuando sale el volumen recopilatorio, ahí sí todo ese ingreso que es de regalías es para ellos. Y que si se adapta al cine o a los videojuegos, lo que sea, también es lo contrario a Estados Unidos. En Estados Unidos Claro. la editorial gerencia la venta de licencia y el autor cobra una parte. En cambio, Claro. en Japón es al revés. La mayoría va al autor y la editorial cobra un pequeño porcentaje por haber sido la que publicó la obra originalmente, etc. Es todo lo contrario. Claro, es que sí, no sé bien cómo será en Japón, pero en Estados Unidos es muy... O sea, todo lo que es compra de derechos para tener todo el justamente para tener todo para ser el dueño completo de la franquicia, ¿no? O sea, por más que vos seas el autor. Claro, se paga por ahí más de antemano, pero después Ujú. se quedan con toda esa movida. Sí, Sí, son dos modelos básicamente opuestos. Es sí. decir, porque claro, Inversos. En Japón en Japón por la paga por página es mucho más baja, digamos Ujú. la mitad de lo que se paga en Estados Unidos. Y Suponete en Japón pueden pagar a un profesional ya sentado alrededor de $90 la página, ponele. Y en Estados Claro. Unidos empieza por 180, 200, claro. y si sos un profesional grosso, no sé, un tipo como Frank Miller debe cobrar arriba de $400 la página. Sí. Pero claro, él trabajando para una gran casa, digamos, haciendo un Batman, ponele, después, o sea, Batman pertenece a DC Claro, claro. y él va a ver una parte de las regalías, pero una parte. La Sí, mayoría pasa después, para DC. después hacen una película sobre parecida a su cómic y por ahí ni siquiera ve un mango. Sí, bueno, Claro. sí, por eso. Que por ahí en el caso de Frank Miller justamente no, pero sí conozco casos así por Instagram y eso viste que empezaban a salir como todas estas series de Marvel en una época. Sí. Por ahí gente que seguía en Instagram que eran autores jóvenes de estos personajes que se habían encargado como de estos reboots constantes de los personajes. Por ahí el diseño del personaje de la serie Netflix de no sé quién era el diseño de un pibe que trabajó en esos ISUs y tipo no, obviamente no iba a tener ningún tipo de reconocimiento. No, bueno, qué sé yo. O sea, en esos modelos y en esas empresas no es la idea tampoco. No, no, La idea es obvio, obvio. Para nada. Sí, sí. igual, qué sé yo, con lo que cobran también, digamos. Por eso Sí, ni también hablar, ni hablar. todo el mundo quiere trabajar en esas compañías porque pagan un montón. Ujú. Sí, Sí. sí, no lo digo como algo malo ni nada, digo que, bueno, el sistema, ¿no? Que tiene así como funciona. Este, y vos, Pablo, también estás mostrando en tu Instagram cosas que Sí, venís intentando que ya no sé sí, ni qué eso es es. algo bueno.
Bueno, eso es algo que también había entintado en su momento un par de páginas como de prueba, pero bueno, estaba y estoy metido como en un proyecto más largo a lo que le meto la mayor cantidad del tiempo, y eso quedó como medio relegado. Y tenía como, no sé, dibujadas 2, 3 páginas y bocetadas el resto. Y bueno, surgió la oportunidad de colocarlo y que no puedo decir mucho más, pero entonces me puse a cerrarlo. Es muy loco porque terminé de dibujar y a mí sí me pasó al revés, como esto de los tiempos como muy laxos, y tenía esos bocetos, me puse a dibujarlos y cerrarlos, algo que ya tenía por ahí los bocetos básicos de hace un año más o menos. En el último mes y en las últimas semana y media en tintarlo, y ya casi está. ¿Qué es? ¿Una historia corta o qué es? Es una historia corta, sí, es una historia corta, que está pensada igual como parte de un concepto un poco más grande, que bueno, iré viendo. Son otra cosa, lo recopilo, pero bueno, es muy temprano como para pensar en eso. Por ahora, esta es la primera de esas historias. Y eso es lo que estás viendo que estuve subiendo últimamente, cerrándose esa historia. No, porque me parecía, porque digamos el otro proyecto que vos estás trabajando para un tercero, el de serie que vos estabas haciendo, eh, no parecía ser lo mismo por los ambientes y por todo. Claro, sí, no. El otro es como de ciencia ficción, como más. No space opera, pero claro, mucho más. Con muchos más elementos, mucho más exótico. Este es como más. Más posapocalíptico, si se quiere, un poco más llano, digamos. Ok. Y. Bueno, igual, con suerte, ya para los próximos programas, vamos a poder hablar ya un poco más abiertamente de qué consiste cada cosa. Sí. Yo, lo de las pruebas que estoy haciendo, que estoy dibujando esto con coescritas por Pablo, no me falta demasiado. Ponele, espero que en un par de semanas más poder liquidarlo y ya tener una respuesta del editor, y él mismo nos va a decir si le interesa, cuándo piensa anunciarlo y todo lo demás. Pero igual ya con el sí del editor ya puedo mostrar cosas, incluso el título, todo, y nada, ir mostrando como avances chiquitos. Claro. Está bueno. Para mostrarle a los lectores que nos siguen, digamos, y después que el editor quede por anunciar, ¿no? Porque total ya está cerrado el trato, pero bueno. El otro día casualmente me escribí con el editor y me dijo, no, esto no te conté, Pablo. Le dije, mirá, se retrasó todo un poco porque me mudé, ¿no? Me cambié de apartamento, y me dijo, no, tranquilo, si no hay apuro, y además lo estamos esperando, o sea que no es que nos vamos a olvidar ni nada. Sí, buenísimo. Súper entusiasmado y está quedando muy bueno. Sí, yo vi unas páginas y. Sí, yo le chumé algunas cosas. Muy bueno. Bueno, pero esas páginas que viste, Atos, no. Me puse a redibujar todos los personajes porque no me gustaban cómo estaban quedando en la página. Mira, ok. Entonces, esto sí que puedo contar, ¿ves? Por ejemplo, que entonces lo que estoy haciendo es hacer los fondos, porque este proyecto lo voy a hacer en papel. Entonces voy a hacer los fondos en una hoja y los personajes todos dibujados por separado, y después los voy a ubicar en la página, ¿no? Claro. Ya después en Photoshop o lo que sea. Sí, y agregar detalles y cosas que tal también, una mezcla, digamos. Pero no tenerlos. Los notaba como un poco rígidos. Me pasa siempre a mí en particular. Hay gente que le queda muy bien, pero a mí me pasa siempre que cuando entinto los personajes en el mismo papel que los fondos, no sé si por un miedo a cagarla o qué, pero me quedan como muy poco jugados, ¿viste? Pocas tripas. Claro. En cambio, si los dibujo en separado, me suelto más, porque total, si me quedan mal, los vuelvo a dibujar y listo, ¿no? Sí. Y no sé, es un sistema que a mí me funciona. Además puedo probar mismo el personaje dibujado en diferentes tipos de entintado, ¿no? A veces más sucio, más limpio, o líneas más cerradas, o líneas más rectas. Y sin tener que por eso arruinar
Claro, en la el trabajo página. que hice de los fondos, ¿no? Claro, claro. Y Ujú. porque tratar el trabajo de los fondos más o menos no cambia. De hecho, esto yo ya lo había hecho con una historia corta que hice por una editorial coreana, que hice todos los fondos a mano y después todos los personajes en digital. Mm. Y, había quedado bastante bien, pero este, esta vuelta los personajes los quiero hacer a mano para que no me quede, ¿cómo se dice esto? Para que no me quede demasiado distinto el trazo, ¿no? Ujú. Además, no sé, últimamente trabajar en digital me venía quemando mucho la cabeza, ¿no? De una. Por lo menos, no sé si a ustedes les pasa, Sí, yo pero a mí estoy. dibujar en digital. Yo hice una. Yo desde que terminé Mano Oculta empecé en una racha de dibujar en papel de vuelta. Y ahora estoy haciendo una historia corta nueva que me pidieron, bueno, me sumaron, me invitaron a un proyecto que tampoco puedo decir, pero seguramente ya el mes que viene, seguramente en octubre vamos a poder hacer un update de todo esto y vamos a poder contar todo, como decías vos. Eh, y lo que me pasa ahora es que está quedando, me gusta cómo está quedando y todo, pero ya lo próximo que haga este año, sea una historia corta o algo así, lo voy a hacer en digital. Bueno, hoy tenemos un invitado que es literalmente uno suele decir amigo de la casa, pero a veces lo usa como demasiado, de forma demasiado laxa, pero hoy personalmente sí que tengo un amigo de invitado. Ya contaré de nuestras andanzas sobre el programa. Es el señor Juan Sáenz Valiente. ¿Cómo está, Juan? Hola, buenas tardes. Un gusto verlos a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora se escuche esto, ¿no? Claro, Vale sí, para todo. Buenas, Juan. ¿De y qué hora y depende en qué. dónde? ¿Qué tal? Claro. Bueno, Juan, antes que nada, un gusto tenerte. Juan, creo que por lo menos para el público argentino no hace falta introducción, ya está a ese nivel, digamos. Es Por ahí canchero. sí, sí, para la gente por ahí de Latinoamérica o de España que nos escucha, por ahí sí, aunque bueno, ya igual durante el programa iremos haciendo repaso de lo que ha hecho, pero bueno, es un joven, ya no tan joven, ¿no, Juan? Estamos ya un poco. Sí, ya estoy pelado, sí, yo tengo Sí. arrugas, tengo canas. Yo no estoy pelado de nada, pero igual la edad es la edad. Pero digo, a ver, es como. ¿Cómo se llama? De la generación del 2000. De la Sí, generación creo del que el otro día 2000. hablamos con un amigo, somos la generación X, teóricamente. No, pero me refiero en cuanto a dibujantes. A los que Ah, sí, surgieron. sí, sí, perdón, sí. Claro. Los que surgieron a mediados de la década del 2000, ¿no? Sí, que fue un bache raro, ¿no? ¿A qué te referís con bache? No, en el sentido que somos de una generación que en la infancia o en la adolescencia vivimos una época en la que la historieta en la Argentina era bastante algo en extinción, digamos. No había mucho. Bueno, Argentina, pero había cosas de afuera. Sí, sí había, pero me refiero que en el entorno me acuerdo que no había mucho festival o producción o libros que salían o revistas tampoco. Bueno, depende cuándo, porque ya entramos en polémica, ¿ves? Sí. A ver, No, digo en los 90, cuando yo tenía, me acuerdo, 15 años, que estaba Cazador y no había más revistas que esas y tampoco había libros. bueno, pero había mucho material del extranjero. Sí, claro, por el contrario, eso era el menemismo y entraba todo, me acuerdo. Sí, yo en esa época leía cómics americanos. Y vos decías que no había eventos, Claro. pero vos nunca fuiste a Fantabaires. Que en realidad nunca fui, en realidad es mi culpa. Ah, claro, sos un chingüengüencha. Pero digo, a ver, había. O sea, Sí, no, en digamos realidad sí, todo. tienes razón, me corrijo, sí, no, eventos había. No, no, yo me refería más a publicaciones como hay hoy en día, que hay 100 libros por año, 200 por año en Argentina, no sé, que se imprimen. Claro, Bueno, sí, vos, sí, sí, vos no. dijiste vos dijiste una vez en redes sociales, creo que fuiste vos el que dijo una vez que en Argentina había más editores que libros, o más ¿Dije yo eso? editoriales. Uy, creo que sí. Ojo, por ahí fui yo y Las te estoy boludeces que tirando. digo, mi Dios. Pero bueno, igual, por ejemplo, hablando ya de ese bache, ¿no? Digamos, nosotros tuvimos a un amigo en común, al señor Pablo Tunica, no hace tanto acá, invitado también, y él Sí, nos sí, contó un escuché el poco. programa. Ah, mirá vos. Bueno, y él contó un recorrido que debe ser parecido al tuyo. Y además que él, de hecho, te mencionó varias veces
Sí, es que que justamente en esa época, un poquitín después en realidad, me acuerdo, no a los 15, pero yo lo conocí a él cuando yo tenía 18, 19 creo, o sea, 3 años después, que bueno, en esa edad, 3 años es un abismo enorme, pero fue casi al mismo tiempo, digamos, sí, me acuerdo. Y vos ya dibujabas. Sí, sí, yo ahí dibujaba así, lo conocí por el festival de cómic nacional que hizo Claudio Bernardes, el que se hizo en el CIN. ¿En qué año? Eso fue Ponele. en el año 2000, creo. Ajá. O sea Que que me, ahí ya tenés, ahí empezaron a aparecer los eventos o por lo menos que vos empezaste a ir, digo. Claro, sí, yo me acuerdo que ese era un festival que no era muy habitual eso de que se reúnan tantos dibujantes juntos. No sé, pero quizás es porque yo no iba a Fantabaires, puede ser eso también. Claro. Y en ese festival, digamos, ¿fuiste como a chusmear o ya fuiste medio como con carpetita bajo el brazo? No, en ese festival fui porque yo presenté al concurso y gané. Entonces por eso fui ahí. Tuviste la mala suerte de ganar, de ganar. Sí, sí, Y pero además fue ahí sí, y incluso le gané a Túnica. claro. Entonces ahí Felicidades. empezó la... Claro, ¿Qué, al qué? principio Túnica me cayó muy mal porque me acuerdo que yo lo conocí por un amigo en común que yo sabía que me dice un amigo, tengo un otro amigo, me dice nuestro amigo en común, que se refiriéndose a los Túnica, perdón, a los Túnica, Pablo y Martín, ¿no? Claro, claro. Ujú. Dice que participaron también ahí, pero ellos perdieron. Y yo dije, perdieron, no son tan buenos como yo. ¿Viste Claro. cuando uno es pendejo? O sea que esto hay que aclararlo. O sea, Túnica estuvo nominado a un premio Eisner, ¿no? Sí, sí, no, y Entonces, ganó. entonces como vos le ganaste a Túnica, por lógica vos ganaste un Eisner. Ponele. Pero viste, esa lógica a veces en el fútbol, en esas cosas no funciona. Cuando si este le ganó a este, entonces este tiene que ganarle a este y después Claro, pierden. Es como que no, claro, bueno, claro, no sé si si algo que nos pero enseñó, si algo que nos enseñó el anime de los campeones era precisamente eso. Eh, claro. No, y eh, además, la historieta con la que teóricamente le gané a Túnica era una historieta horrible, realmente. Yo me acuerdo que ahora me arrepiento de esa historieta y la que hizo Túnica me pareció mucho mejor. y esa fue la primera historieta, digamos, que mostraste más allá de tu círculo íntimo. Sí, sí, fue la primera que, digamos, fue la primera que hice que se publicó. Ujú. O sea, ya arrancaste Winner. ¿Cómo? Digamos, Tunica nos contaba en su entrevista que él arrancó prácticamente publicando ya con guiones de Trillo y tu caso es idéntico. Sí, eso fue muy raro, me acuerdo, sí, fue rarísimo. Yo me acuerdo que lo que me pasó es que yo, este, en un momento me propuse ir a Angoulême, no, perdón, me propuse ir es así, yo estaba haciendo historietas y dije, bueno, quiero hacer historietas, ¿cómo hago para hacer historietas? Y me acuerdo que en ese entonces era una época, vieron que siempre los mercados como que suben, bajan, en un momento conviene, otro no. En esa época en la que yo me propuse vivir profesionalmente de historietas, yo tenía 20 años, algo así creo, y el panorama, al menos el que a mí me pintaron en esa época, no sé si es el absoluto o no, pero lo que yo entendía era que en esa época se vendía, uno podía hacer, digamos, historieta porno para los españoles, o Porque todavía después, estaba Víctor y Kiss y todo eso. claro, Claro. exactamente, era esa época. Ujú. Y la otra opción era hacer esta historieta en Francia. Entonces dije, bueno, voy a hacer historieta en Francia. Entonces me acuerdo que preparé un par de cosas y dije, me voy a Francia. Y hablando con Orenstein, el dueño de Rayo Rojo, ¿no? Me dice, ¿qué pensás hacer? No, voy a ir en Francia. Y le dije, tengo un pasaje para Francia. ¿Y cuándo vas? Y me iba, como decir, en marzo, febrero, algo así. Me dice, te está yendo una semana después de Angoulême. Y yo me acordaba, yo sabía que existía ¿viste? Hay un festival de Angoulême, vieron que es muy importante. Yo sabía que existía, pero no tenía noción de qué quería decir eso, ¿no? Claro. Y le digo, bueno, sí, ¿qué pasa? Y me dice, ¿vos qué pensabas? ¿Llegar a Francia y buscar las editoriales en la guía telefónica y tocarles el timbre? Claro. Y digo, bueno, sí, me di cuenta, claro, que no tenía noción, no tenía ninguna idea, tenía un plan, no tenía plan yo, Claro. ¿viste? Era una cosa nula. Me dice, no, Sí. tenés que ir a Angoulême porque ahí justamente, yo pensaba que Angoulême es un lugar donde había tipos disfrazados de Asterix, no sé, que te sacaba fotos con los tipos, algo Claro. así, no entendía bien qué era. Y me dice, no, me dice, Orenstein, justamente es un lugar donde hay editoriales y van los autores a mostrar los proyectos. Y vas ahí a contactar a los editores. Dije, mirá qué piola. Bueno, entonces tuve que cambiar el pasaje y a las corridas le pedí a mi profesora de francés que se chamulle a un jubilado que me dejó un colchón, porque claro que antes Claro. Angoulême es un pueblito muy chiquitito que se colapsa. Es como decirte que haces el festival acá
Balcarce, un lugar así, Claro. y llegan como decirte 150, no sé cuántas personas llegan, pero es una locura. Claro, bueno, además en esa época estamos hablando de hace cuánto, 15 años. Sí, en el 2002, 2001. Claro, eso todavía estaba menos preparado todavía. Yo estuve hace un par de años y ya está un poquito más preparado. O sea, sí que cuesta conseguir alojamiento y tenés que reservar tipo 6 meses antes, pero digo, en esa época me imagino que era menos, mucho menos. Claro, sí, lo que pasa es, claro, siguen teniendo ese quilombo de que de repente uno dice, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer un hotel si se llena digamos, se llena una vez al año 4 días del festival? Entonces tampoco es que van a construir algo, no es medio un dilema. Bueno, en esa época no había Airbnb, así que. Claro, tal cual. ¿Y entonces Y fuiste o yo me no? acuerdo, ¿cómo? ¿Fuiste o no? Sí, 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 al final un jubilado se llamaba Jacques Luz, me acuerdo, Jacques Luz. No sé, me quedó el nombre de una de esas cosas que tengo guardadas, que tenía un montón de armaduras como del medioevo en los pasillos y tenía una Ah, me contaste una cadena. vez. Sí, Ah, ¿te sí. conté eso? Creo que sí, sí, sí. Puede ser, sí, tenía un montón de fotos de jardines floridos en los baños y tenía una cadena para tirar del inodoro muy particular, me acuerdo, tenía unos botones muy raros. No sé, esas cosas que uno se acuerda. Y bueno, no, y me hospedé ahí, pero me acuerdo en esa época, claro, el aspecto que tiene el festival es muy raro porque no es como decir acá la rural, que es una especie de galpón enorme donde tenés todos los stands. Es un lugar como que el pueblo es muy chiquitito, entonces no hay un lugar tan grande, entonces es como que lo desparraman por todo el pueblo el Claro. festival. Entonces como un montón de carpitas. Vos igual lo cuento, vos Berleac ya lo conocés, Sí, pero. sí, igual ya tuvimos otros invitados que han hablado del festival, así que tampoco hace falta que nos vendas el festival tampoco. Ah, no, Quiero yo que lo nos contaba cuentes por cómo eso que me fue. pareció raro el evento en ese. No, entonces no, bueno, si me repito, díganme y pasamos a otra cosa. No, No, está digo, perfecto, está perfecto. No, pero contanos está cómo bueno fue. para. ¿Mostraste el Sí, proyecto? no, lo que yo contaba sí que es muy divertido eso, esa parte me impresionó que de aspecto una vez que uno entra en las carpas es más o menos parecido a la Feria del Libro en el sentido que hay muchos stands, pero la gran diferencia es que hay como colas con gente que tienen carpetas abajo del brazo Claro. y de repente entras como una parte medio escondida del stand y están los editores y los dibujantes que descansan de venir de firmar, que tienen como una especie de barcito, lugares así. Ahí no, me acuerdo en el de Dargo fue increíble que entramos, o el del Kur, no me acuerdo cuál era, que entré y había una especie de barcito adentro con mozos y todo, y el piso ese era como de arena, una especie de ambientación como de playa. Una cosa. Y Bueno, todo esto de la historia es más larga, pero suena el teléfono, perdón. Vamos a hacer que baje. Bueno, está. Este, y en el medio también de casualidad me encontré con Jorge González, que también estaba buscando laburo, nos conocimos de casualidad ahí. Y lo hacíamos con él, digamos, buscamos laburo ahí con él. Él es el que más o menos me explicó cómo meterse ahí a chumear. Y me rebotaron en muchos lugares, pero bueno, eso. Al final conseguí laburo. Ah, bueno, y todo eso es que terminé como con el stand de Elizabeth Harosh de Alban Michel. Y Elizabeth Harosh es una editora muy macanuda. Me dice, ¿no te parece hacer algo con Trillo? Dije, sí, buenísimo, bárbaro. Y volví a Argentina y fui a verlo a Trillo a Olivos. Entonces, si hubiese sabido, iba a verlo a Trillo Olivos y me ahorraba el viaje, Claro, pero Claro. igual la experiencia vino bien. Conocí lugares ahí. Es culpa de Orenstein, que en vez de decirte que vayas a Olivos, te dijo que Bulnes. Claro. Claro, nomás. Pero en esa época, hoy en día uno ya más o menos está al tanto de todo, pero en esa época uno no entendía muy bien cómo eran las cosas. Viste que yo no sabía si Trillo era Altuna, si Altuna era Trillo, si Trillo vivía en España. Viste que Claro, no se claro. entendía muy bien esas cosas. Claro. Hoy ya Yo una vez, sabemos todo un poco más de todos. una vez en Barcelona estuve básicamente en una reunión en una asociación de dibujantes y después fuimos a todos a tomar algo y le mostré mi carpeta a todo un tipo y después al cabo de un tiempo caí de cuenta que era Altuna. Y pues yo no sabía quién era Altuna. O sea, no ponía el nombre de Altuna junto con ponerle las tiras que salían atrás de Clarín, ¿viste? Que era Sí, sí. Claro. básicamente lo único que yo conocía, porque los álbumes de Altuna no es que circulaban de mano en mano como loco. Y me di cuenta que era él mucho tiempo después, o sea que sí que es cierto que en ese por ahí no estaba esa figura del dibujante como con un rostro público como ahora gracias a las redes por ahí, ¿no? Sí, sí, Digo, en claro, esa sí. época el dibujante era como un dibujante bueno, yo me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, que yo creo que descubrí al cómic en general cuando descubrí al Catena, que fue, digamos, el que fue la primera vez que yo de chico, a los 13 años, me acuerdo en primer año de secundaria, me di cuenta que los cómics no se hacían solos. O sea, que había alguien detrás que se sentaba y los dibujaba, ¿no?
Y eso lo descubrí en un manual de lengua y literatura de primer año, que salían unos fragmentos de Metallum Terra, ¿no? De Alcatena. Y me acuerdo que yo pensaba en Alcatena como un historietista y me lo imaginaba como, no sé, un chabón como un Lucas Nine, pero con el pelo más corto, ¿entendés? Como un chabón de 30 y pico, 40, con el pelo negro y corto. Y después cuando lo conocí, me acuerdo en un evento de fanzines de los 90, resultó que nada que ver, parecía como un Quijote, ¿no? Como, bueno, todos lo conocen Alcatena. Digo, y está como esa expectativa que uno tiene, como esa imaginación que tenía el dibujante y de repente era nada que ver. Bueno, a mí cuando lo conocí a Kioskerman también me dijo, yo te imaginaba como alto y con barba. Y yo digo, ¿qué? ¿Te imaginabas a Cortázar? Le digo, no sé qué te imaginabas. Sí, viste, es muy raro el equilibrio que hay, el misterio que uno genera, ¿no? Entre la imagen que uno piensa que es deduciendo a base del dibujo, ¿no? De cómo va a ser el autor. Claro, Mm. claro. Yo me acuerdo una vez, Y le pasó con otra anécdota con Altuna, fue que una vez Pablo Túnica se le acercó y le pidió que le dibuje, pues estaba medio nervioso Pablo, y se le acercó y le pidió que le dibuje el negro blanco, se equivocó. Y se recontra enojó Altuna. Estaría bueno. el dibujante es como se llama, Seijas, ¿no? Claro, sí, Seijas. Y después la otra que me pasó también es que, claro, además lo que pasó, no sé si hubo un poco de pica ahí con ese quilombo, porque no sé si fue que el negro blanco es con esa como que era, se peleaban todos por la tira de atrás, Trillo y Altuna, con el loco Chávez, el negro blanco, el nene Montanaro. Entonces es como que vos lo agarres a Liniers y le pidas que te dibuje un gaturro, no sé. Claro. Sería bueno hacerlo. Bueno. No, y esa es otra también muy divertida. Una vez yo estaba en un evento y se me acerca una nenita, me toca el hombro y me dice, sí. Digo, sí, ¿me puedes dibujar un duende? Digo, sí. Y le dibujo un duende, ¿viste? Y lo mira, me mira con cara de culo y se va. Digo, qué raro, no entendí. Y después vino Túnica, me dice, no, o sea, esa pendeja me está buscando a Liniers y te señalé a vos y me dije, ese es Liniers, anda a buscarlo. Y Qué maldad. pobre la nena pensaba que yo era Liniers, ¿viste? Le hice un dibujo a un duende y... Entonces, Juan, ese libro debut fue Sarna. Sarna. Y ya después, digamos, a raíz de eso, por ahí ya después entraste en Fierro, o sea, ya haciendo software también en tu carrera. Que eso me pasó que de casualidad yo a Sasturain lo había conocido de una forma rarísima. Estaba en el colectivo, cuando yo tenía 16, 17 años, estaba volviendo del secundario a mi casa, y en el colectivo estaba Sasturain y lo reconocí porque lo había visto en una tapa de un libro retratado por el Tommy, ni siquiera era una foto. Claro. Viste que había un dibujo del Tommy con Breccia, que había una tapa de editores, creo que era del libro de Sasturain con Breccia. Y le dije, vos sos Sasturain, lo reconocí en el bondi. Sí, no sé, y quedamos en contacto. Mirá. Y cuando abrió la Fierro nueva, tipo Sí, 10 no me acuerdo años quién después, dijo que volvía a la Fierro y fui a buscarlo ahí a página 12. O lo conocí fue o como con 10 Lautaro, años no me más acuerdo tarde. cómo fue. ¿Cómo, perdón? Que eso fue como 10 años más tarde, digo. Sí, pero no sé, ¿se acordaba? O yo después, o quizás fue, yo había estado en contacto ya con Lautaro Ortiz también, que estaba ahí laburando también, no me acuerdo cómo fue. Claro. Y Pero vos, bueno, después de Fierro salió este es tu segundo libro, vendría a ser el Hipnotizador. sí, fue Sarna. No, sí, no sé si en el medio salió Sigilo, creo, o no. Ah, bueno, sí, la No, recopilación de claro, historias. claro, salió ese, pero cronológicamente creo que había hecho antes yo el hipnotizador, pero hasta que salió pasó un tiempo. Claro. Y yo ahora estoy haciendo un breve repaso de tus libros, digamos, antes de pasar por ahí a la trastienda de cómo trabajás. Pero, digo, corregime, ¿no? Si me equivoco también en las cronologías y todo eso. No, estamos Eh, diciendo, qué vergüenza que no la sé yo la me voy a fijar a ver si tengo acá un coso que lo diga. Después, y Yo de hecho, me meto, perdón, ¿no? sí, no, adelante. El señor Google Claro, lo dice tenés ahí. Sigilo 2008. Claro. Pero, Bueno, que vos, Juan, yo creo que la primera vez que te conocí creo que fue precisamente en el lanzamiento de Sigilo. ¿Sigilo es el de la calza rosa en la tapa? Ese, sí. Claro. Bueno, yo creo que la primera vez que nos vimos fue sí, en el lanzamiento de Sigilo, me parece. Ya Claro, después entonces, tiempo claro, es verdad, después, ese salió, sí. Ah, ¿nos vimos ahí la primera vez? y yo creo que sí, en persona sí. Y antes no habían salido también algunas historietas cortas, no sé, en Sudamérica, por ejemplo. Sí, bueno, Sí, que sí, ese libro, sí. es que ese libro Claro, fue sí salió compilado. unas historietas cortas en Sudamérica, pero claro, yo hablaba de los libros así como ya recopilatorios. Claro. Pero sí, tal cual, sí.
Y Acabo de- Matufia está otro. Claro. No, entonces no. Entonces pará, entonces te conocí en la presentación de Matufia. Eh, Creo que Ah, en pues, persona te conocí en la presentación de Matufia. la Matufia fue en Moebius, si no me equivoco, Sí, sí. sí. Y ya, lo que pasa es que, bueno, acá cabe aclarar que en realidad Juan vive a 3 cuadras de donde yo, digamos, que nací y crecí en Palermo. Pero bueno, yo Este, ahí vos ya filmabas como Berliá como Van Gutot. no, creo que, no, sí, yo como Berleá. Orígenes secretos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, no, como Berleá Juan, porque yo nunca publiqué con otro seudónimo así, digamos, profesionalmente. O sea que yo ya tenía rachas para eso. O sea que era Berleac sí o sí. Pero digo, No, pues yo el Juan, primero que conocí tuyo fueron otros libros y claro, ya me acuerdo lo que pasó, me acuerdo completamente, mirá, lo tengo. dale. Creo Ah, es que, creo que primero a vos te conocí por Jesús Cosio me habló de vos, mirá. el peruano. Ujú. Puede ser que es en el 2008 que me dice, no, hoy estaba Berliak. ¿Cuál es Berliak? Como empecé a preguntar, yo nunca lo vi. Me acuerdo que era una intriga cuál eras vos. Me dice, es uno que Mirá, está no. de traje, de gomina. Mirá. No. ¿Pero dónde era esto? Bueno, no importa, Juan. Era creo que en el En, Recoleta, en ¿o no? época de Sí, convoy sería, claro. sí, Claro, por esa ahí. época. 2008 es antes de Coso, antes de Rachas. Y estaría yo recién llegado de Europa cuando volví a vivir a Argentina. Pero en fin, a lo que digo es que Juan vive todavía a pocas cuadras de donde yo nací y crecí, ahí en el barrio de Palermo. Y entonces cuando en el 2000, Cuando este barrio era todo de garajes mecánicos. claro, exactamente, y bicicleterías. Pero digo, ya en el 2011, por ahí, cuando yo, precisamente antes de irme, de volverme para Europa, vuelvo a casa de mi viejo ahí para ahorrar guita. Claro, yo ya no tenía donde laburar porque mi viejo estaba trabajando en la casa. Entonces, yo ahí es que empiezo a trabajar en el estudio de Juan, y ahí es donde se termina, digamos, de afianzar lo que es la amistad en sí, ¿no? Pero digo, por ese estudio también han pasado cualquier cantidad de dibujantes, o sea, desde Lucas Nine a Minaberri, a no sé, o sea, creo que la mitad de los historietistas argentinos han hecho, aunque sea una página en tu Sí, estudio. sí, estuvo, Carlos Meglia tuvo su atelier también acá, tuvo Claro, taller. Y después también, más del ambiente del dibujo animado, mi padre también laburó acá claro, con Grisolía, es verdad, Caló y en un momento también hizo unas páginas acá, de Clemente. claro. Y sí, es verdad, nunca lo había pensado, pero claro, es verdad, hubo un montón que hicieron acá cosas. Y es todos los que se pelean con la novia, se van de la casa o vuelven al padre, terminan pasando por ahí. Claro, sí, sí. Un búnker, tipo, che, tengo que. Bueno, es que yo me acuerdo que en esa época yo tenía que ahorrar dinero para escaparme del país de vuelta, y tenía unos encargos ya acumulados, uno Sí. para Brasil, uno para no sé dónde, y claro, no tenía dónde trabajar, entonces fue ahí que recurrí a Juan. Y me acuerdo, Juan, que en ese momento, ya también para continuar con tu lista de publicaciones, en ese momento vos recién empezabas a hablar con Ed Carosia, que estaba de visita de España, para ver si publicaba tu libro, De de, Norton. de Norton, exactamente, o sea, porque yo me acuerdo que lo conocí ahí a Ed Carosia cuando ustedes estaban charlando para sacar ese libro. Y eso fue en el 2011. Claro, y yo al Carosia lo conocí, me acuerdo, porque estaba yo en la redacción de Fierro, no sé si fue el primer día que llegué o el segundo día, y llego y estaba Oscar Grillo, de Sí. casualidad. Y llego y el tipo estaba como mostrando cosas en la computadora. Dice, mira, ¿cómo estás? Mira, un gusto. Mira lo que hace este pibe. Y nos pusimos los dos a ver las cosas que hacía Ed Carosia en el blog. Y yo vi las Sí. cosas de Ed Carosia y me volaron la peluca. Y dije, uy, este tipo es un grosso. Y me acuerdo que volví a mi casa, no tenía internet, me fui al locutorio. Y en el locutorio me llevó un disquete y me guardé todo lo que encontré. Oíme, y vos eras uno de los favoritos, me acuerdo yo, de la revista Fierro. ¿Por qué te fuiste? Ah, me fui por muchas razones, pero principalmente porque me peleé con la redacción. ¿Te preguntaron esto alguna vez en alguna entrevista? ¿No? Yo, ¿Sabes qué? No sé, creo que me preguntaron en una entrevista a Andrés Valenzuela, si no me equivoco. Pero bueno, pero yo Pero no me digo, acuerdo si. No, pero te lo cuento, si quieren que lo ponga a no, digo, puncho. porque no se cuenta mucho una entrevista con Andrés Valenzuela, por eso si querés contarnos, No, mejor. lo que pasó yendo sin hacerlo
muy conventillero, uno digamos No, se puede por simplemente favor. limitar a lo... ¿Cómo, perdón? No, digo, adelante, adelante. No, no nos Sí, interesa no digo que. para limitarse a lo Claro, técnico, digo, de una manera noble. En la redacción, en ese momento lo cuenta Sasturain, dice se, que yo me enojé porque para la tapa usaron mi personaje dibujado por otro dibujante sí, y yo me enojé porque no me consultaron, ¿no? sí, Y él dice, pido disculpas por no avisar y aclaro que avisar y consultar no es lo mismo. sí. O sea que él considera que me tenía que haber avisado. Avisar es anticipar que uno va a hacer una acción y consultar Claro, es considerar tu opinión para Claro, claro. realizar esa acción. Bueno, pero claro. además, estás oyendo un detalle que es que la gracia del hipnotizador, de toda la historieta, es que el hipnotizador nunca mira al lector de frente y el piola del ilustrador de la tapa se le ocurre la idea más grasa posible, que es cagar toda la historieta dibujando al personaje mirando de frente. Y en vez de hacerte caso a vos diciendo, che, mira, la gracia es precisamente que él nunca mira de frente, van y dice, entonces hagámoslo mirando de frente. O sea, y, Claro. y no le consultemos nada. Si total es un dibujantucho que no cuenta. O sea, ¿no? Sí, claro, sí, a mí me pasó eso. Digamos, cuando yo fui, además, claro, ahí es un poco entrar en lo conventillero, pero yo les pedí, digamos, de verla, no digo, le dije, che, quiero verla, me dijeron, hay una tapa que hicieron en homenaje a que vamos a usar esa para la tapa. Y digo, bueno, quisiera verla. Y nunca me la mandaron hasta que ya estaban... Claro. Yo había pedido verla para corroborar esas cosas, o sea, yo no es un tema. Claro, eso es un tema que a mí me encantó cuando yo era chico, me acuerdo de ver la película del libro de la selva, no sé si lo ubican, la versión de Disney. Sí, Sí, sí. sí. Y siempre me acuerdo, me fascinó la escena en la que la serpiente hipnotiza a Mowgli. Ujú. Y Sí, lo que me tiene acuerdo. muy lindo es que, claro, en esa película, no sé si lo ven, si se acuerdan, yo me acuerdo que lo analicé cuando hice el hipnotizador, que hay una especie de, empieza con el plano de la serpiente que tiene los ojos con espirales, que genera una especie de efecto hipnótico, Ujú. y después hacen el contraplano de Mowgli, que la mira, ¿no? El mambo es que cuando uno hace el contraplano de Mowgli y Mowgli la mira, se ve como Mowgli cae en el efecto de la hipnosis. ¿Se me entiende? Ujú. Sí, Sí, sí. sí. Entonces, eso está muy bien logrado porque la serpiente da un efecto hipnótico, pero lo que hacen con esa narración de plano y contraplano es, al ponerse en el contraplano de verlo a Mowgli en el efecto, nos están diciendo, fíjate cómo si no hubiésemos cambiado el contraplano y hubiésemos seguido en la subjetiva de Mowgli, vos también hubieses caído hipnotizado, pero al dar vuelta a la cámara y mostrarte el efecto de Mowgli, ves cómo él cae hipnotizado y vos zafás al verlo caer hipnotizado porque no estás viendo la serpiente en ese momento. ¿Se me Claro. Claro. entiende? Sí. Sí, sí. ¿Fue muy voltero o se me entendió? No, no, sí, No, sí. no, 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 está claro. Entonces, está muy claro, está muy bueno porque sugiere mucho el efecto de la hipnosis, pero no te hace ser hipnotizado. Claro. Entonces vos te imaginás cómo sería, vos en tu imaginación recreás cómo sería el efecto cara hipnotizado. ¿Se me entiende? Ujú. Claro, sí. sí, sí, te Y deja. como todo lo que no se muestra y se sugiere, uno lo rellena en su cabeza con la imaginación y eso lo hace mucho más potente, ¿no? Es como un recurso muy Claro, bueno. claro. Bueno, lo bueno, Juan, es que ya estás entrando en lo que es cómo pensás el trabajo, ¿no? No sé si ustedes, muchachos, le querían preguntar algo puntual sobre esto. O sea, sobre. Ujú. Sí, pero por ahí es más puntual. Yo tenía como más puntual del proceso de trabajo, que sé que integra mecánicas que por ahí han sido de la animación, pero por ahí es muy pronto. Por ahí estaría bueno empezar más por la concepción, digamos. Bueno, por ahí una pregunta que yo quería hacer sobre la parte de excepciones, Juan, que Sí, yo, sobre todo esto me terminó o sea, yo siempre lo vi, pero ahora me terminó de cerrar más con tus dos últimos, con tus dos trabajos más recientes, ¿no? Con tu novela gráfica La Sudestada y tu otra novela gráfica, Cobalto, pero con los guiones de Santi. Es una pregunta que por ahí ya te lo habrán hecho, pero yo acá ya lo doy por sentado, digo que se nota muchísimo cómo trabajás solo y cómo trabajás con De Santis. No sé si vos primero querés contarnos para vos en dónde radica esa diferencia. Digo, entre trabajar solo y trabajar con guionista, ¿no? es medio raro. Por un lado, a mí, al menos lo que a mí me gusta de buscar algo de hacer con un guionista es encontrar cosas que nunca se me hubiese ocurrido dibujar, ¿no? Digamos, desde dónde
son como dos mundos que se potencian. Ujú. Eso es lo utópico, digamos, que al menos yo busco cuando hago una colaboración, ¿no? Que la otra persona te haga superarte a vos mismo. Claro, claro. Ujú. Y Ahora, a veces pasa, a veces no, pero al menos, por ejemplo, yo cada vez que intenté siempre que busqué a alguien no, con el que trabajar, colaborando, que no, que sean cosas que eso, no me sale la palabra, que me desafíen, ¿no? ujú, Sí, sí. Y además intenté siempre que sea distinto. Yo qué sé, a mí me pasó que yo trabajé con Trillo, con Casero, con DeSantis principalmente, ujú. y son tipos que me llevaron a lugares muy diferentes y que me hicieron bien. Y vos cuando trabajas solo, digamos que lo encarás como, ¿en qué sentido lo encarás distinto? Más allá No, de no tener que adaptarte, ¿no? sí, no, lo conozco distinto por un lado. Igual yo lo que tengo de bueno, de bueno, no es de bueno, pero digamos, mi mayor temor cuando hago algo yo solo es que no sé si está bien o mal. Es decir, un guión cuando te llega de parte de otra persona, te llega y lo lees por primera vez y ya sabes si te gusta o no, si tiene puntos flojos o no, si hay cosas digamos, que lo puede... me trabé. Digamos, lo puedes ver por primera vez. Un guión que uno hace no lo puede ver por primera vez, ya está muy metido adentro, ¿no? ¿Vos escribís guión? Sí, entonces yo lo que hago es cuando hago yo los guiones, lo que me pasa es que yo suelo ir con un taller de guión que lo dicta Irene Kowicz, una profesora de guión, o mismo así muchas veces también lo doy a leer a muchas personas. Entonces, sí o sí, paso por esa instancia y lo hago escrito de tal manera que hasta lo pueda leer otra persona que no sepa nada y lo tenga que entender. Claro. Claro. Ujú. Entonces es un guión que hago completamente detallado, con todo lo que desglosado, con todo lo que es cada cuadrito, cada narración de lo que pasa, digamos, está todo por escrito. Ah, mira Cosa de vos. que, como si pase a las manos de otra persona que lo podría dibujar también. Sí. Claro. Claro. Y Este, como eso me ayuda, no sé, me ayuda, no sé, no es necesario, no digo que tenga que ser así, pero a mí me ayuda para dejar todo más claro. Ujú. bueno, hay gente que pasa directo al storyboard y se saltea la parte de escribir todo, ¿no? Sí, por eso, Y no estoy queriendo imponer nada, no es que sea la única manera de hacerlo, pero a mí me deja cómodo eso. yo una cosa que y en el resultado, por ejemplo, vos sí que notás diferencias entre por ahí lo que haces con otra persona y lo que haces solo, ya una vez teniendo los libros en la mano. No lo logro notar, pero puede que las haya. Ah, No sé, mira. Yo, sí, obviamente sí. ustedes, ¿Cómo, perdón? Pablo y Atos, no sé si ustedes los tienen frescos, estos dos libros en puntual, Cobalto y La Sudestada. Sí. Sí, sí, Eh, sí. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que yo por lo menos lo vi de esta manera, que es que, y por ahí esto es una cosa muy de Santis, ¿no? ujú, Pero digo, de Santis por lo menos, o los guionistas en general, pero sobre todo de Santis, es como muy de relojería, ¿no? Y ujú, cada palabra y cada acción que ocurre en cada viñeta está como es muy económica en el sentido de que está puesta con un propósito muy concreto y, y como que condensa lo más que puede cada cosa, ¿no? Para hacer avanzar siempre para hacer avanzar siempre la narrativa, que eso en realidad tiene mucho de policial también, ¿no? Claro. En cambio la Sudestada, cuando Juan trabaja solo, por ejemplo, se permite viñetas mudas que sirven de punto y coma, ¿no? Como me viene una secuencia en puntual de la Sudestada cuando el detective, el protagonista, está enfrente de su cliente y nota que el cliente lo está chamullando, le está diciendo cualquier cosa, entonces usa viñetas que el globo de diálogo adentro tiene 3 puntos suspensivos, ¿no? Y lo usa 2 veces en la misma página. Digo, eso por ahí con DeSantis no sé si lo usaría. Claro, sí, verdad, en ese sentido sí, esas son las cosas que inevitablemente pasan porque son eso, son dos universos, digamos, de Santis nunca se le iría la cosa por ahí. mm. Claro, sí, Pero, perdón que te interrumpa, Juan, ¿no? no, Pero sí, sí, adelante. de todas maneras también, verle con lo que decís, creo que también Cobalto y Sudestada son por ahí dos ejemplos difíciles de contrastar entre sí, porque también son diferentes narraciones en cuanto al ritmo también. O sea, quiero decir, eh, Claro, yo creo que sí, sí, pero en yo el ritmo Cobalto, mismo lo adjudicaba. o sea, El ritmo mismo lo adjudicaba precisamente claro. a que Juan tiene un ritmo y por ahí DeSantis tiene Ujú. otro, ¿no? O sea, no sé, esto obviamente quien va a saber mejor cómo entiende eso es Juan, pero no sé Juan vos cómo lo ves, pero por ahí en Cobalto, comparado con Sudestada, siento que hay como una cantidad de páginas y
como un esquema definido que se va repitiendo por ahí. Sí. Mientras que por ahí en Sudestada, que sí, lo que dice Berliak, te puedes dar el momento, la idea de decir, bueno, acá me tomo el tiempo en hacer esto o en meter esta ralentización, ¿no? Este momento donde se para un poco la historia, toma otro ritmo. No sé si eso tiene que ver con Sí, es verdad, sí. trabajar con otro guionista o por ahí simplemente son diferencias de las historias, que también puede ser. No, es verdad que, que en ese sentido, sí, son temas distintos porque no coincido con lo que dice Belia, que en ese sentido de que De Santis tiene ese tipo de mecanismo de relojería en los guiones, Ujú, ¿no? Es un tipo que todo lo que pone es por algún motivo claro. específico y lo hace de una manera muy hermética. Y es muy raro, es muy paradójico porque al mismo tiempo él cuando da los guiones da una absoluta libertad y los guiones no tienen muchísimas descripciones en ese sentido. Es decir, Mirá. no son guiones represivos que te imponen cosas de una manera muy, muy cerrada. Es como que uno los lee y tiene la sensación de que puede dibujar lo que quiera. Pero al menos a mí me pasa que cuando me pongo a plantear las cosas en la página me doy cuenta que hay una sola y única manera de contarlo, digamos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo es raro porque no pone muchas descripciones, digamos, por ejemplo, hay personas que cuando te describen las cosas te exigen encuadres o te exigen modelos de autos o épocas precisas, digamos, en cuanto a la documentación o caprichos, ¿no? Ujú, Pero en ese sentido, De Santis no tiene absolutamente ningún capricho, siempre me dio una absoluta libertad, pero al mismo tiempo pasa eso, que él tensa, hay una parte en lo que él es completamente ¿cómo se dice? Flexible, si se quiere, Ujú. y una parte en la que tensa los cables de tal manera que uno intenta meterse, en el sentido que yo muchas veces cuando me dan un guión, siempre intento pegarle martillazos a ver cuán sólido es, ¿no? ujú. Claro. Y o con los guiones ajenos me refiero. Entonces, cuando lo agarro el de él, intento ver si hay cosas que le podría cambiar, a ver si lo mejora o no, y realmente es imposible meterle mano en ese terreno. Claro. Y Digo, ahora decir, no, acá. Sí, perdón. pensando en la metodología de la sudestada, que se nota que, digamos, hay un enfoque por ahí en el hipnotizador más en la peripecia, si se quiere, pero Sí. en la sudestada tiene mucho peso, justamente como decía Berla, los personajes y el tiempo. A la hora de escribirlo, vos tenías pensado un escenario, un lugar, unos personajes y después armaste digamos, la peripecia o fue como medio al revés. ¿Cómo encaras tu proceso de escritura en ese sentido cuando escribís vos? No, justamente eso lo que me pasó en ese sentido es que mi gran temor era hacer algo que sea aburrido, digamos, porque a diferencia de lo que contaba antes, que uno cuando tiene un guión ajeno lo agarra por primera vez y lo lee y se da idea. Ujú, Pero con el hipnotizador, con la sudestada, perdón, mi miedo era ese, que al ser una historia que en cierto sentido, como estructura, era un poco más jugada, si se quiere, Claro, yo no podía tener la certeza de decir esto es divertido o no. Por eso, antes de la sudestada, yo la primera historieta que hice larga solo fue Norton Gutiérrez, que a claro. propósito es una historieta muy, muy peripécica y técnica, si se quiere, con una estructura clásica ujú. que la hice para probar y probarme a mí y garantizarme así poder hacer una historieta larga y ver que funcione y que yo me la pueda bancar, digamos, ¿no? Claro. Y después de ahí Este, pasé, me estoy desviando, pero voy a responder, a la pregunta. No se asusten. No, pero Este, queda claro. no, no, sí, claro, está bien, no, porque eso lo copié un poco de Disney, que no sé si vieron que Disney o lo mismo Pixar saben no ser ambiciosos y ir de a poco. Entonces, por ejemplo, Pixar, cuando empezó a hacer las primeras películas, sabía que no tenía la tecnología ni los conocimientos suficientes como para meterse con crear protagonistas que sean humanos, digamos, que representen humanos. Claro. Por eso las primeras son con juguetes, o sea, que son algo que es fácil de hacer en 3D. Las segundas son, no sé si bien la cronología, pero hicieron las de los insectos. Después también la de Nemo, Buscando Nemo. Ujú. No sé si recién en la cuarta película que hicieron, recién ahí se metieron con Los Increíbles con personajes en vivo, con personajes que sean humanos. Claro. Claro. Entonces, eso no es el azar. Los tipos dijeron, pará, no nos da el cuero para hacer algo que sea con personajes humanos, entonces vamos a hacer otras cosas que son menos ambiciosas. Entonces, de la misma manera, Disney antes de hacer las películas largas siempre hace cortometrajes en las que prueban, hacen un par de claro, sí. experimentos de técnicas. Claro, Este, fue un buen ensayo antes de probar una estructura un poco más laxa, digamos. Exactamente, yo cuando Claro. hice Norton lo hice para probar como si me daba el cuero y después dije, bueno, me mando con la subestada y esto puede fallar. Y bueno, le fue bien, por suerte, como que quedó linda, pero
me acuerdo, eso que vos decís no es algo en lo que yo estaba canchero en hacer, digamos, justamente es a lo que yo tenía miedo es de pifiarla en ese sentido. Mm, En el sentido que la empecé a escribir y no era una estructura que yo sabía por dónde iba a ir. Digamos, a diferencia de los otros, lo que hice fue escribirla y avanzar, digamos. Yo Norton lo que hice fue hacer una estructura, antes una especie de sinopsis, de escaleta, y después Claro. la fui rellenando y agrandando y acomplejizando. claro. ¿Se me entiende? Sí, sí, sí. Sí, Juan, tengo una medio pregunta. inverso. Sí, claro, Juan, la sudestada, perdón, ya terminó. Que no, y la sudestada la empecé a hacer y no sabía dónde iba. La empecé a Claro. escribir y no sabía cómo iba a terminar. Cuando llegué al final dije, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Y, perdón, eso sí, Berliak, perdón. bueno, un poco como los guiones cinematográficos que muchos tutores recomiendan escribir y no editar nada hasta y después empezar a trabajar con todo ese material en bruto, ¿no? Pero una cosa que yo te quería preguntar es que vos recién acabas de decir, pareciera que fuera falsa humildad porque dijiste, bueno, le fue bien y quedó linda, hablando de la sudestada, ¿no? Pero Sí, sí. personalmente puedo garantizar que no es falsa humildad, no solo que no es falsa humildad, sino que en privado me has confesado, y esto digamos, no estoy tan de acuerdo yo personalmente, pero digo, me has confesado vos en privado que precisamente la sudestada no es de tus trabajos de los que estás más orgulloso y que además lo considerabas, si no recuerdo mal las palabras que usaste, como una historia como de fácil acceso, pero en el sentido, como el mal sentido. Me Sí, acuerdo que sí. lo pusiste de esa manera. Quizás me gustaría que nos comentes un poco eso. Sí, verdad, sí, no, claro, es verdad. Ahora lo puedo, ya que ahora le fue bien, digamos, Claro. me puedo quedar tranquilo, no cago la vida a la promoción de libros y sigo esto, ¿no? Pero sí, no, es verdad que no es de mis libros favoritos. Yo lo sentí, en cierto sentido lo siento un poco demagógico. En Ujú. el sentido ese, claro, de fácil acceso es verdad, en el sentido de que es un libro como que está hecho con un dibujo realista, un poco ambicioso, cosa de que lo agarre cualquier persona y le atraiga, ¿no? Ujú. Claro. Y después por todo la historia también es como, a mi gusto es un poco estándar, digamos. Hice Claro. algo que, honestamente yo hice algo intentando ver si la podía pegar afuera, ¿no? Siempre con todos los Ujú. libros intento poder pegarla afuera y hasta ahora no me salió. Pero aclaro esto que no es con fines de tener ego o tener fama, si se quiere. Es un tema técnico de que necesito hacer un poco, armarme el kiosquito y hacer un Claro. libro que venda bien para poder vivir de esto, ¿no? Ujú. Claro, lógico. Sí, sí, sí. Porque Pero el libro sí que se publicó en Francia, por ejemplo. sí, pero no vendió mucho, no le fue muy bien. Claro, bueno, pero Este, normal. no, yo lo que voy es que si a mí, digamos, lo que me encantaría es poder publicar en Francia y vender, no te digo vender uno de esos libros que venden 300.000 ejemplares o algo así. A mí me encantaría hacer algo como si se quiere, como si fuese, ojo, aclaro esto, no digo comparándome, que no se interprete como que estoy comparándome con autores, ¿no? Pero me refiero a lo técnico en ventas, hacer como le haya pasado que se hace un Bluch o un Rabaté, ¿no? Claro, sí. Que son unos tipos que hicieron algún libro como el de Rabaté, que no sé si hizo 50.000 ejemplares, algo así, o hizo un libro que la pegó y después cada vez que saca un libro vende entre 20 y 50.000 ejemplares. Mm, Claro, tiene ese colchón. Claro, a mí me encantaría eso, hacer un libro y que sepa que 20.000 ejemplares vendo. O sea, no te estoy diciendo, además, menos ambicioso. Bluch creo que vende 20.000 ejemplares, algo así. Me encantaría ser Ujú. un tipo que pueda vender esa cifra, ponele. Y que con esa cifra sabes que haces un libro y no por un tema de, aclaro, de éxito y de fama. Es un tema de que con esa guita ya sabes que los adelantos son otros mm. Claro. y que puedes vivir tranquilo con esto. Ahora, Claro, la bueno, verdad es que con... y puedes ¿Cómo, encadenar perdón? proyectos, que puedes ir encadenando proyectos, digamos, ya con ese colchón ya sabes que los editores siempre te van a dar atención y que vas a poder encadenar proyectos. No te digo para Exactamente. no te digo para siempre, pero por lo menos una carrera Mm, No, tienes esa medianamente carrera y estable. sabes que gasoleramente puedes tirar de las historietas. claro. Sí. Sí, Me yo encantaría tener eso, por eso, en ese sentido no es tan ambicioso, porque si haces los cálculos decís, bueno, es una guita con la que estás tranquilo con eso y punto, no estás diciendo quiero vender 500.000 ejemplares, no quiero ser Black Sad, ¿viste? claro, claro. Me encantaría ser de Pablo, esos tipos que están al costado y que venden más o menos ese número. Pablo, hace un momento estábamos hablando Juan estaba hablando del ritmo, y no sé si era eso precisamente lo que vos querías preguntarle en relación a la animación. No, después yo, con respecto a la animación, lo que le quería preguntar es que sabemos que el proceso de él como que no es tan clásico tampoco en la forma de encarar el dibujo.
¿Y qué cosas tomó de eso? Pues sabemos que sale y entra de lo digital a lo impreso, digamos, varias veces, que nos contase por ahí un poco técnicamente cómo era el proceso y si había variado un libro a otro. Sí, eso intento siempre, en cada libro yo intento variar en el sentido de que siempre se habla del estilo como una especie de búsqueda de estilo y para mí es al contrario, uno es preso de un estilo, no es que lo busca, o sea, uno, a mí me pasa a veces que intento imitar a alguien, en realidad lo que yo hago es, como me aburro, intento copiar a otros para probar cosas nuevas, ¿no? Ujú. Claro, Y como soy un mal copista, me queda una mezcla entre mi estilo y lo que hace el otro, entonces queda un híbrido que parece original. claro. O también lo que hago a veces como recurso es agarrar y copiarle a 3 personas y mezclarlo eso. Entonces entre que queda mi estilo más las otras 3 personas, queda algo que no se entiende muy bien qué es y bueno, zafa. Mm. Queda como algo nuevo, pero en realidad lo que hago es eso, no estoy cambiando de la raíz. Soy yo copiando personas. Claro. Estilísticamente, Cobalto, Cobalto es el Pone, más estilístico de todos los libros que has hecho y por ahí es donde más se nota eso, ¿no? Esa claro, experimentación. Cobalto es una mezcla entre Blex Bolex, Ed Carosia y Christoph Lane y ¿cómo se llama? Y Posla, si se quiere. Sí, lo de Carosia fue lo primero que vi cuando vi el dibujo. Eh, pero digo, por Es ahí, más, todos tus otros libros y proyectos tienen como por ahí esa impronta más muy tuya, ¿no? Que incluso la caracterización de los personajes, de los rostros, tiran para el lado de la caricatura, ¿no? Mientras que en Cobalto, al contrario, es como esto, como parecen como papeles recortados y pegados uno encima del otro. Me hacía acordar mucho a Buscavidas de Brecha también, en cierto sentido, ¿no? La forma en que recortabas las figuras sobre los fondos. sí, claro, que en realidad sí, Brecha no lo nombro porque medio que ya lo tengo como en las venas. Claro, Me lo afané de chico y me quedó muy grabado. Mm. Y Juan, técnicamente, si nos querés contar, yo venía con una pregunta muy específica que es técnicamente, en esto que vos contás de ir copiando y de ir sacando ideas de varios lados, en el caso por ejemplo de Norton, ¿cómo fue el proceso? No sé si es, sé que hay trabajo digital y también debe haber algún trabajo en papel, me interesaba más o menos indagar ahí. Sí, sí, no, Norton creo que fue la última historieta que hice en papel. Claro, Si no me equivoco. Pero simplemente dibujé los personajes sueltos, los escaneé y después entinté todo en la computadora directamente. claro, claro. Pero igual lo que hago es, perdona, siempre hago un storyboard absolutamente digital Ujú, y después en esa época dibujaba los personajes sueltos en papel, digamos, me sentaba enfrente de la computadora, dibujaba ujú, copiando el storyboard del personaje, ujú, pero en realidad era una mentira eso, porque ya lo que escaneaba después era un dibujo que después tenía retoques digitales. claro. Simplemente lo que me faltaba era coraje para dibujar todo de una en la computadora, yo creo. Mm. Y Porque, ahora, perdón, y ahora ya sí, estás sí. full digital. Sí, ahora sí estoy, salvo que haga algunas cosas y las imprima y le agrega alguna cosa de textura o escanea alguna cosita para agregarle textura, el Ujú, resto ya estoy haciendo todo digital, sí. Que no lo digo con orgullo, me encantaría, siento que la impronta que tienen los trazos de lo orgánico, de las texturas, de los materiales como la acuarela o los crayones o los pasteles o los lápices son únicos, ujú. Que dicho sea de pero no, paso, vos trabajás no con puedo. tableta, no trabajás con Cintiq, sino con una No, con la tableta, Wacom. con la Wacom, digamos, Que, mirando al monitor. sí, que eso yo no entiendo por qué la gente usa tanto la... Vos usás la Cintiq. Sí, sí, depende para qué, pero sí, sí. No, pero lo que me parece fantástico de esto, siempre todas las generaciones viejas siempre puteaban porque tenían el dolor del cuello, viste, la espalda, y lo bueno de dibujar con la Wacom tradicional es que uno mira hacia adelante, no mira hacia abajo. Claro, Claro, sí, sí. si conseguís Entonces superar no, esa distancia, que lo que tocas no es donde mirás, sí, Sí, este, sí, pues es lo mismo que nos pasó la primera vez que usamos un mouse, digo, después ya uno se desacostumbra con eso. Claro. eh, sí. Juan, ya entrando en la recta final, porque Pablo tiene que marchar, una cosa también que me interesó a mí, pero para preguntarte, era que vos hiciste un recorrido inverso. Empezaste como profesional trabajando con guionistas, después en Fierro y yo qué sé, y ya pasados los años dijiste, bueno, me voy a empezar a publicar a mí mismo. Contanos un poco por qué pasó eso y cómo fue ese traspaso. Bueno, sí, lo que pasa es que, no sé, siempre tuve ganas, pero siempre tuve miedo. En realidad lo que pasó es que cuando yo decidí hacer historietas, digamos, cuando decidí dejar la facultad, que duré 3 semanas nomás,
Me acuerdo que sí, como que me acuerdo que tuve mucha presión de la familia, de la gente, no sé, como que me sentí, era muy, también uno es pendejo, tenía 18, 19 años, y yo me sentía muy inseguro, y me acuerdo que el mensaje que me dieron todos es, si dejas la facultad, vas a ser un vago, y no vas a tener disciplina, como diciendo la facultad es como hacer abdominales, digamos, si es gimnasia de croqueta, Claro. si Claro. no, abdominales del cerebro, digamos, ¿no? Entonces yo tenía terror de no estudiar nada y volverme una especie de troglodita, no sé. Entonces, en ese sentido lo que hice, dije, bueno, me acuerdo que me hice una trampa, dije, si hago historietas, historietas es algo que al menos en ese entonces, en el 2000, no había universidad de historietas. Claro. Entonces, tengo la justificación perfecta para decir Claro, no, que no puedo claro, estudiar. claro. Ojo, igual, claro, entonces, digamos, dije, hago historietas y no solo historietas, soy dibujante de historietas, no solo historietista. Entonces, porque si uno es historietista, quizás para el guión tendría que estudiar dramaturgia o algo así, o Claro. filosofía, no sé, hay letras. Pero fue una especie de trampa que hice para una mentira que me impuse a mí mismo para ganar seguridad. Y ojo, no lo aclaro, aclaro, no es por un tema de vagancia, es porque realmente no me entusiasmaba estudiar, no sé por qué. O sea, no me identifiqué con ninguna carrera. Me hubiese encantado, o sea, yo tenía intrigas, era una persona con curiosidades, pero no podía regirme bajo los cánones de un estudio, de un Claro. régimen de estudio, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que ahí me limité a ser dibujante de historieta. Y fue ahí por eso que no me arrepiento de eso, digamos, aprendí un montón, tuve el orgullo de trabajar con Trillo, con De Santis, que son guionistas que admiro y me encanta lo que hacen. Pero después con el tiempo como que gané confianza y dije, bueno, o sea, ahí me di cuenta que de repente cuando empecé a publicar en Francia, que era muy raro porque de repente las mismas personas que me consideraban un vago, de repente decían, uy, publica en Francia, ¿viste? Como que me lo festejaban. La Yo típica. decía, pero, claro, cuando me decías que era un vago, estaba preparando el material que después presenté en Francia y con lo que obtuve el trabajo, que es lo que publican ahora. Entonces, ¿cuál es el criterio? Ahí me di cuenta que toda la gente que te dice eso son unos tarados. Sí. Con cariño los quiero, pero viste, en ese sentido, en ese terreno se equivocaron. Claro. Y dije, si esto es así, voy a hacer mis cosas. Y ahí como que después de eso empecé a juntar el coraje, pero bueno, vieron que a veces es muy ridículo, pero las decisiones que uno quiere tomar, si uno se pone a calcular cuánto tiempo tardó en tomarlas, de repente pasan 6 7 años, es Mm. ridículo. Sí, sí, es Hay un tremendo. montón de decisiones que vos decís, viste, decís, ¿cómo te va a llevar tanto? Y de repente me dice, algo que finalmente hice, ¿cuánto tiempo tardé en decir, bueno, lo voy a hacer? De repente uno dice, ¿Y, uy, hay un montón de cosas, bueno, y cuál eso, fue de la gota repente hacer que rebalsó el vaso? La gota que rebalsó el vaso en el ¿cuál fue sentido la de gota que, que rebasó el vaso? claro, No sé, creo que hice lo mismo que lo que hice más que todo fue hacerlo de a poco, porque no, es una buena, me estás haciendo un montón de preguntas muy buenas y no, me están haciendo un montón, y si no respondo bien es porque me dejan pensando, no es porque, no es porque no le ponga onda, ¿eh? Pero no sé, por un lado, no sé cuál fue la gota que rebalsó la solo, que sí sé que lo fui haciendo de a poco, digamos, hice guioncitos cortitos, hice historietas de una página, de 2 páginas, después de 10 páginas solo, y después me mandé a hacer la de Norton, que fue la más larga, pero la hice así, como muy conservadoramente, y después pasé a la otra, pero no sé cuál fue el momento en el que dije, bueno, me mando solo. no, no, pero la pregunta apuntaba a la gota que rebalsó el vaso en el momento en que vos decís, bueno, me publico a mí mismo y dejo de depender de otras editoriales. Ah, eso cuando me publiqué a mí mismo, eso creo que fue cuando me peleé con la Fierro. Mm. Ajá. Eso fue, sí, eso fue, está muy claro que fue ahí, pero por un tema de que me acuerdo que en ese sentido en esa época me acuerdo que los fanzines, ahora se puso más de moda hacer fanzines y es una cosa más arte y más hipster si se quiere, pero se puso de moda ser independiente. Pero me Ujú. acuerdo que en esa época, las épocas de Fantabaires y esas épocas, ¿no? Eras como un Que si bien fracasado. son... Claro. ¿Cómo, perdón? Eras como un fracasado si te autopublicabas. Sí, o sea, me acuerdo que estaba muy escalonado, que era como que los que les daba el cuero publicaban profesionalmente y los que no, bueno, hacían fanzines. Claro. Y yo me acuerdo que eso más o menos regía en esa época cuando yo me peleé con los de Fierro, que todos me decían, pero ¿dónde vas a publicar ahora? ¿Viste? Como que Fierro era el único lugar posible donde publicar y después no había otra forma. Como que era la Mm. única forma de publicar. Y me acuerdo que medio de capricho dije, no, mirá, si mientras que haya una fotocopiadora yo voy a seguir publicando. O sea, entonces fui, hice fotocopia de fanzines y me puse a hacer fanzines, como diciendo,
no tengo por qué obedecer a este monopolio de la impresión, digamos. Mm. Claro. Y Entonces además ahí también empezás a pensar. una vez me contaste que también empezaste a hacer números y te diste cuenta que no era tan caro como pensabas. Sí, claro, y después lo que pasó es eso, que yo también, son números ridículos, pero uno, digamos, cuando compra un libro ahí me empecé a enterar de cosas que me parece que está muy bueno hacer el tema de autopublicarse, Mm. está buenísimo para los autores, lo recomiendo, por un tema de la misma manera que, por ejemplo, cuando la gente estudia cine, vieron que si uno estudia, por ejemplo, edición o montaje, también le hacen estudiar guión, producción, Sí, sonido, todas las cosas, sí, sí. todos los departamentos. Entonces yo creo que también uno como dibujante está bueno, como historietista, está bueno también practicar los otros departamentos que comprometen al mercado, Ujú. porque uno aprende un montón de cosas. Yo me acuerdo que aprendiendo a ser editor tuve que lidiar con imprentas, tuve que lidiar con distribuidores, tuve que lidiar con librerías, digamos, un montón de cosas que me hicieron entender el rubro y ahora cada vez que hablo con un editor ya entiendo desde dónde me llora o desde dónde me está chamullando. Claro. 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 Porque aprendimos de eso, me vino bárbaro para entender la otra parte. Y lo que no, lo que sí, decía vos, Berliak, claro que yo cuando compraba un libro y vi que un libro salía, por decir algo, 500 pesos, dije, claro, si publican 2000 libros, es como que el número es imposible, porque un libro sale, si hicieron 2000 libros, estoy haciendo el cálculo acá, ¿no? Por 500 pesos, quiere decir que sale 1 millón de pesos hacerlo, ¿viste? Como decís, no más, Claro. como 10 millones de pesos, no sé, un número ridículo. Y te pones a verlo y realmente lo que descubrís es que el libro, el costo de impresión es 1/10 del precio de venta al público, Ujú. o menos todavía. Sí, además el sueldo para el autor no existe porque... Así que, Sí, por este, eso, como a mí me di cuenta que no era tan caro hacer un libro. O sea, obviamente es caro, hay que juntar la guita, pero muchas veces uno piensa, no, digamos, a mí lo que me pasó al menos personalmente es que antes de editarme a mí mismo, yo pensaba que era carísimo hacerlo y que después el resto, todo lo que es la parte de distribución y eso era lo fácil. claro. Y por eso yo respetaba a los editores y después me di cuenta al final que era al revés. Al revés. Sí, sí. O sea, era al revés. Hay que tener plata, pero no es que son una guita inaccesible. Si uno quiere hacer un libro blanco y negro de 40 páginas chiquitito, es algo que juntás unos mangos y lo haces. Sí, el problema después está que no te queden las 40 cajas en casa. A veces eso es más difícil Sí, que el otro. Claro. Sí, sí. Sí, Ajá. que a sí. veces me acuerdo que yo lo hice así, por un lado, por no tener estrategia, y por otro lado, por suerte lo hice así. Me acuerdo que fui, pagué al editor, al imprentero, y a las 2 semanas me cayó el flete a mi casa con todas las cajas y dije, qué divertido, bueno, ¿y ahora qué carajo hago con todo esto? Claro, Qué claro. locura. Sí, Y sí. que está mal haberlo hecho así, pero al mismo tiempo estuvo buenísimo porque si no, no lo hubiese hecho. Y ahí me metí en el baile de decir, ¿cómo carajo es esto? ¿Con quién hablo? ¿Quién me lo distribuye? ¿Tenés cajas todavía en tu casa? Sí, por supuesto. Sí, sí, es interminable. Sí. Hablando de cajas y de libros, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Ya para ir Ahora cerrando. estoy hace como 2, 3 años que no hago nada. Mira, yo estoy Estuve, en el ¿cómo, sentido de perdón? publicar. No, que yo estoy parecido, digo, en el sentido de publicar. ¿No? Hace un par de años ya o más que no publico nada largo, pero por supuesto que uno trabaja en la sombra. Por eso te pregunto. ¿Qué estás haciendo para vivir ya, digamos, mientras? No, siempre hago cosas de ilustración o he hecho historias cortas. Sigo haciendo cosas, pero Ah, la piloteás digo. con eso, sí. Sí, sobre todo ilustración, trabajos comerciales, pero digo, libros publicados en los últimos 2, 3 años no he hecho ninguno todavía. Pero digo que yo sigo trabajando igual en mis próximos proyectos en las sombras sin decirle nada a nadie. Entonces por eso mismo te pregunto, porque yo sé que algo de... Sí, yo en realidad es así, hasta hace estos últimos 2 años estuve digitalizando todos los laburos de mi viejo y estuve sumergido con eso Ujú. y terminé de clasificar y de digitalizar todo hará 1 mes, 2 meses, algo así. Después ordené acá un poco mi casa y porque era todo un bardo de cajas y cosas. Y recién ahora me puse a escribir un guión hace poco. Pero recién ahora, y bueno, lo que estuve terminando, sí, los libros ahora, el libro de la recopilación de los fanzines que está por salir. Estuve estos últimos días con idas y vueltas con el editor y con la imprenta. Buenísimo. Y sacaste. Y estuve eso. Y perdón, Juan. Sí, perdón. Y el libro este.
Juan Sáenz Valiente, el cómics. Ese mismo, sí. Ese mismo es de la recopilación, claro. Sí. Claro. ¿Quién Claro, lo publica? el Sáenz Valiente el cómics lo recopila Historieteca Editorial, Ujú. que está pensado en salir en una preventa en conjunto con Conjuntivitis, que recopila todos mis fanzines y los saca Tren en Movimiento. Ah, ok. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y eso El problema es que para qué? estamos justo... Claro, estamos con el tema ¿Cómo, de que perdón? están con la cuarentena. Claro, el problema es que el de Historieteca Editorial del Sáenz Valiente Cómic salió a tiempo y el otro justo estaba por entrar y lo agarró la vuelta a la fase 1 de cuarentena acá en Argentina Claro. Claro. y quedó como clavado, pero recién entonces, pero ahora ya está, ya fue a la imprenta, calculo que en esta semana ya sale de vuelta. Y Ah, lo bueno que es que los que lo compraron en la preventa, el editor por la demora, hizo los ejemplares con tapa dura y con relieve. Así que los que hayan comprado preventa van a ligar con tapa dura el libro. Ah, muy Está bueno. buenísimo. mirá. Buenísimo. Bueno, buenas noticias para todos los que nos están escuchando y Sí, lo sí. hayan comprado. Este, Y ahora bueno, me voy a poner con una... Pero también lo que me pasó es que no pude dibujar hace como 2 años que tampoco dibujo, no sé, se me fueron un poco las ganas. Ahora voy a ver si vuelvo. bueno, igual, o sea, también nos queda para otro día charlar que también estuviste financiando vos mismo y dirigiendo y escribiendo tu primer, o sea, un cortometraje de live action, ¿no? Con actores. Ya otro día hablaremos más en detalle de eso. Aunque se puede ver en tu canal Sí, de está en YouTube. YouTube, sí. Por eso lo pueden buscar en el canal de YouTube, entre otras perlas que tiene el canal de Juan Sáenz Valiente. Pero digo, ya queda para otra charla, para ahí ese comercio entre la historieta y el cine, etcétera, es un tema que da para un programa entero. Dale, sí, perfecto, sí, con gusto. Así que esta vez, además quiero pedir disculpas públicamente que soy nulo con las aplicaciones y no pude instalar el programa por el que estamos hablando y por eso nos retrasamos todos un poco. No pasa nada. Ah, salió Hoy buenísimo. hoy fue una tormenta perfecta, nos pasó todo. Sí, sí. Yo acabo de terminarme una mudanza, me mudé de un departamento, estoy con todas las cosas en cajas, así que estamos todos un poco despatarrados. Pero bueno, muchachos, pasamos a los anuncios y cerramos. Dale. Sí, ya ahí tiré la actualización, ahí está. Joya. Listo. Bueno, Juan, quédate con nosotros, que leemos rápido esto y cerramos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, y entonces tenemos de lanzamientos y preventas para estas semanas que salieron en estos meses. Por un lado, bien fresquito el lanzamiento de Ryuko número 3 de Eldo Yoshimizu por Buen Gusto Ediciones. Este manga alternativo que está editando la editorial cordobesa y bueno, que llega justamente a su tercer tomo. También Creo que es el tercero de 4. el tercero Sí. de 4, exacto. También salió la preventa de Mega de Salvador Sanz, que saldrá en septiembre por Omnipress. Y como seguramente estuvieron viendo, hay diferentes preventas dependiendo cada librería. Así que para chequear la preventa entran a su librería más cercana y ahí van a ver que seguro tienen algún combo especial con Mega. Después también salió un combo en papel de la editorial Libera la Bestia. Por un lado salió la preventa de Manta 4 y por otro lado también salió la preventa de una segunda historia del Último Recurso, un cuento de Navidad. Recuerden, Último Recurso, esta historieta que salió el año pasado, con dibujos de Kundo Crunch y guiones de Luis Roldán. Y bueno, Manta, la serie Manta, obviamente con guiones de Martín Maceo y Johnny Krenovich, y en este caso para este número con dibujos de Nico Brondo. Y también Caja de Insectos, la editorial digital de la cual estuvo Damián Connelly charlando hace unos episodios, sacó una nueva serie web que se llama Flash Versus. El autor es Manu Molina, alias Umami, lo encuentran así en Instagram como umami.visual. Y nada, parece interesante una nueva serie ahí digital para leer todos los meses, así que ya saben, en Caja de Insectos, en su Instagram o en su web, ahí lo pueden conseguir. Y como dijimos al principio, como comentamos al principio del programa, también sacamos con Deriva una nueva revista de Nico Brondo que se llama 2020, y lo mismo, también a través de la web y de Instagram pueden conseguirlo, tanto en digital como en físico. Y bueno, nada, eso serían un poquito las preventas
y los lanzamientos de estos días. Y después, bueno, no sé, Pablito o Berliak, si quieren seguir con las Sí, comiquerías. yo sigo con las comiquerías abiertas y con delivery mientras vamos y venimos de cuarentenas. Muchas comiquerías en Cava ya han abierto sus puertas, no horarios limitados. Punks, Sector 2814, Hotel de las Ideas Tienda, Fábrica de Historietas, Hocus Pocus, y también librerías que siguen trabajando con delivery, Punk, Musaraña Libro, Fábrica de Historietas otra vez, Tienda Hotel, Berlín Graphic, Espacio Crum en La Plata, Espacio Bresal, Hocus Pocus, La Galería en Quilmes, en Telequia, La Revistería Dominaria, en Mar del Plata, en Gran Pez, en Rosario Crash Librería. Y sumamos que con Deriva Editorial, para los que no llegan, no están cerca de ninguno de estos lugares y quieren los títulos, también tienen un servicio de envíos, eso sí, en Córdoba, capital. Sí, no, en realidad pueden entrar a la web y ahí van a ver que las publicaciones están con envíos a todo el país a través de Mercado Libre, y si no, algunos combos y algunas publicaciones en particular con envío a Rosario, Cava y bueno, y acá en Córdoba, como dijo Pablo. Así que chusmen ahí nomás. Después, bueno, hay streamings y videos también para ir viendo. 4 no streamings todos los viernes de 19 a 20 en su canal de Instagram, por Instagram TV, y también en Twitch. Y después está Guión y Dibujo, también es un canal de YouTube, una serie de entrevistas. Y hace poco, por ejemplo, hicieron una con Matías Chenzo, pero bueno, en el canal hay un montón. Así que lo recomendamos ampliamente. Eso ha sido todo por hoy. Yes. Juan, ¿seguís por ahí? Sí. Te Aquí estoy, agradecemos, sí. te agradecemos tu participación. No, al contrario, soy yo el que agradece. A ver si otro día podemos entrevistarte de nuevo. Pero por ahí conviene esperar a que por ahí traigas algún libro nuevo o algo que hayas hecho y lo quieras presentar más extensamente, ¿no? Dale, como digan, yo te quedo afecto de ustedes. Of course. Dale. Bueno, un abrazo grande a todos, muchachos. Gracias por hoy. Un abrazo grande, gracias. Dale. Gracias a todos. Suerte, chicos. Chicos. Chao.